Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Una senadora del PP español banaliza el Holocausto y para un médico lo que pasa con los inmigrantes es peor que la Shoah. Detenido en Cisjordania un alto cargo de Hamás en medio de la tensión con el grupo islamista. Hamás tiene cohetes de muy corto alcance, pero muy explosivos que amenazan el sur de Israel. La coalición internacional contra Daesh provoca centenares de muertos civiles en Mosul en un solo día. Tras estas noticias recibiremos a Raquel en la agenda cultural. Ahora hablamos de un nuevo despropósito de banalización del Holocausto judío como parte del lenguaje político. Este martes, la senadora del Partido Popular por Toledo, Carmen Riolobos, invitada de la sección Las canciones de tu vida, de un programa de radio de Castilla-La Mancha, pronunció el siguiente comentario: «Yo hubiera sobrevivido al Holocausto nazi por tener un metabolismo vago», mientras bromeaba sobre su capacidad para sobrellevar el día comiendo muy poco. La declaración completa fue así: «Yo siempre digo que nosotros, los que tenemos tendencia a engordar, seríamos esas personas que si hubiéramos vivido en la terrible etapa en la que los nazis mataban de hambre a los judíos y luego les quemaban, nosotros hubiéramos sido de las personas que probablemente hubiéramos llegado a ser supervivientes del Holocausto nazi». Las palabras de la senadora popular han sido recibidas con estupor e indignación en las redes sociales, pero no ha sido el único exabrupto sobre el tema estos días. El único médico de plantilla de la pequeña isla italiana de Lampedusa, donde ha ofrecido las primeras atenciones médicas a miles y miles de refugiados desde hace años, ha dicho a la prensa que la indiferencia con la que responden los ciudadanos y las instituciones europeas al drama de los emigrantes es peor que la inacción ante el Holocausto, porque en este caso sí que no podemos decir que no sabemos nada. Sí, la verdad son declaraciones desafortunadas. Yo realmente me cuesta trabajo sacar palabras o algún comentario cuando pasan estas cosas, porque pues, es muy probable que ni el médico ni esta política, su intención fuera insultar o humillar o deslegitimizar el Holocausto, pero la utilización del Holocausto como un comodín para cualquier situación realmente es algo que preocupa, porque se está instalando cada vez más como si fuera cualquier otra palabra. Y no puede ser así. Uno no es que, porque como estamos hablando de los judíos, entonces no se pueden hacer chistes con los judíos. Pero ella misma, la política la del senadora, dice, si hubiéramos vivido en la terrible etapa en la que los nazis mataban de hambre, o sea, ella ya sabe que esa etapa fue terrible. Dice, pues entonces, si yo hubiera estado ahí entre todos estos muertos, gente que se muere de hambre, a mí no me hubiera pasado nada. Y sigue con el chiste. Eso lo que denota es una falta de sensibilidad, porque no es que está diciendo a los judíos no les pasó nada y entonces a mí no me hubiera pasado nada. Es la falta de sensibilidad, no solamente el uso inapropiado del lenguaje, sino la falta de respeto mínimo básico al que está hablando de una situación que afecta a las demás. Nadie haría chistes en su sano juicio diciendo, bueno, yo, y hablando en la radio, ¿no? Diciendo, yo con los que sufren de cáncer a mí no me hubiera pasado porque no sé qué historia. Pero es que, vamos a ver, hay gente que está pasando por eso y hay gente que está sufriendo todavía hoy las consecuencias de lo que fue el Holocausto y de esas hambrunas. No es algo que pasó en la época de Gengis Khan y que solamente aparecen en los libros. La gente que hoy día conforma el colectivo del pueblo judío del mundo vive las consecuencias del Holocausto, por supuesto, desde su infancia hasta estos días. Los ha marcado y los seguirá marcando por mucho tiempo. Y respecto al médico, bueno, él no es un cargo electo, pero el hecho de que se recoja una declaración desafortunada y se la ponga
en un medio de comunicación hace que esta declaración, que podría ser un comentario totalmente marginal, pues adquiera carácter de validez ética, porque le está diciendo un hombre que está dedicando su vida a atender a los pobres emigrantes y que esto que lo otro, y entonces él dice una frase que igual es un poco exagerada, pero al ponerla en el contexto de un reportaje y al sacarla en destacado y ponerlo, ya sabes que cuando se escriben estos reportajes de pronto sacan una frase y la ponen o en el título, en el subtítulo o en unos sumarios así para que la gente lo primero que lea es eso, pues lo primero que se lee es: esto es peor que el Holocausto. No, y no estoy discutiendo al médico porque seguramente en el fragor de la impotencia que tiene por la inacción de la sociedad europea frente a las muertes que se producen, pues puede ser de que haya pronunciado esa frase. Pero estoy seguro que si se detiene a pensarla 2 segundos, verá que no tiene nada que ver, porque evidentemente las justificaciones es decir, en este caso sí que no podemos decir que no sabemos nada. Bueno, en la época del Holocausto tampoco la gente podía decir que no sabían nada. También sabían, sí, después de la guerra hasta los campesinos que vivían al lado de los campos de exterminio decían que ellos no sabían qué pasaba ahí. ¿Cómo no iban a saber? Y los alemanes que veían desaparecer a toda la gente a su alrededor, a todos los judíos a su alrededor, ¿cómo no iban a saber lo que estaba pasando? Puede ser que no supieran con detalle cómo se llamaba el campo al que eran confinados, o no podían saber con detalle las cantidades exactas y si eso pasaba también con los judíos de Polonia o no, pero ellos lo habían visto en sus propios países. Lo que está pasando con los inmigrantes, especialmente los que atraviesan el Mediterráneo desde países subsaharianos por cuestiones de la miseria que atraviesan, es un hecho terrible y al que la sociedad europea se tiene que enfrentar. Pero no se tiene que enfrentar a ello porque a los del Holocausto no le hicieron caso. Es que no tiene nada que ver la situación. O sea, los judíos que escapaban... los judíos no escapaban del Holocausto, no podían escapar del Holocausto. No había botes, no había pateras, no había ningún sitio a través del cual, incluso arriesgando la vida de morir en el pleno mar, hubiera la posibilidad para todos los que estaban destinados en Auschwitz, en Treblinka, en Sobibor, de salir a alguna parte. No había ninguna parte a donde ir. Entonces no es lo mismo, no es comparable. Y esto lo digo otra vez, no para este médico que está haciendo una labor fantástica, sino lo digo para los periodistas que no tienen ningún empacho en poner y destacar esta frase como si fuera una verdad. No es una verdad, aunque alguien la pronuncie en un momento de calentura, y no es una verdad porque históricamente tampoco lo es. Las fuerzas de seguridad de Israel detuvieron el lunes a un alto cargo de Hamás en la localidad de Tulkarem, en los territorios en disputa. Junto a él fueron detenidas otras 13 personas en el marco de varias operaciones de seguridad. Esta detención tiene lugar en medio de las tensiones entre Israel y Hamás tras el asesinato la semana pasada en la Franja de Gaza de Mazen Fukaha, un comandante del grupo, en un suceso que Hamás ha achacado a Israel. Sí, sobre el cual hemos hablado y comentado, porque tampoco está tan claro de que sea Israel el que organizó ese asesinato, porque Mazen Fukaha todo lo que es Hamás está inmerso en una guerra interna dentro de Hamás, otra guerra que es como círculos concéntricos, una guerra más amplia de lo que es dentro de la Franja de Gaza con otras facciones yihadistas como Yihad Islámica y Daesh, otro círculo concéntrico más amplio con el mundo palestino, porque también contra Fatah hay una guerra civil larvada que se matan entre ellos en cuanto tienen la oportunidad, y ya veremos en la próxima noticia también eso. Con lo cual, pues alguien que tiene tantas papeletas para ser eliminado, elegir al que todos piensan y señalan enseguida, es actuar con la lógica de la navaja de Occam. Es decir, la respuesta más obvia es seguramente Israel, pero no necesariamente es la verdad.
la verdad puede ser de que esta persona pues tenga mucho más enemigos, esta persona que no era un Mindundi, sino que era el comandante de las Fuerzas Armadas de Hamás dentro de la franja, o sea que era un puesto muy alto. Y lo que pasa es que esta detención de un activista de Hamás dentro de la zona de Cisjordania y las otras detenciones, ahora dicen esto podría enmarcarse dentro de las tensiones. Bueno, y hasta hace 2 semanas, cuando no había estas tensiones, o por lo menos no eran de este tipo, Israel todo el tiempo va practicando detenciones porque lo que es Cisjordania está infectado de células de Hamás y los principales interesados en acabar con ellas son los palestinos de Cisjordania, el gobierno de la autoridad palestina, que es el primero, que los servicios de seguridad e inteligencia palestinos son los que le dan el chivatazo a los israelíes para detener a la gente de Hamás, porque ellos igual no quieren meterse en berenjenales que luego a la luz del público árabe y palestino se puede entender como que ellos están deteniendo a un hermano o están haciéndole el trabajo sucio a los israelíes. No, ellos van, sospechan, malsinan, como se decía en la época de la Inquisición, se chivotean de alguien y luego los servicios de inteligencia israelí tienen que revisar si ese chivatazo es real o no, porque ya habrán intentado colarle más de una vez algún enemigo político interno como si fuera un terrorista que no lo era, para que los israelíes lo quitaran de en medio. Una vez que los israelíes realizan esa labor, pues van y lo detienen. Y esto luego es sometido a inspecciones del sistema judicial israelí. No son detenciones que alguien se lleva a casa a una persona y que desaparece y que nada se vuelve a saber de ello. Esa es la diferencia entre una detención incluso de las terribles fuerzas de seguridad israelí y lo que pueden ser las amables y moderadas fuerzas de seguridad, por ejemplo, de los palestinos o de cualquier otro país árabe de la zona. Y otra noticia sobre el grupo terrorista islámico Hamás, que según un informe dado a conocer por la radio israelí, ha adquirido decenas de cohetes altamente explosivos, mucho más poderosos de los que tenía hasta ahora en su arsenal, y cuyo efecto podría ser devastador en la zona adyacente a la Franja de Gaza. Cada uno de los nuevos cohetes contiene cientos de kilos de explosivos. Si bien la batería antimisiles Cúpula de Hierro puede interceptar cohetes de corto alcance, es menos efectivo frente a proyectiles de mortero y otros obuses de más corto recorrido, ya que el sistema no es suficientemente rápido como para localizarlos, apuntarlos e interceptarlos. Bueno, este es el problema, lo estábamos comentando el otro día, esta semana, cuando hablábamos del muro de contratúneles que se ha comenzado a construir o que está a punto de comenzarse a construir en la frontera entre Gaza e Israel. Estábamos hablando de que por aire Israel ya tiene un sistema muy eficaz construido con los sistemas antimisiles de corto, medio e incluso largo alcance. Hoy en día ya prácticamente todo el sistema, todas las trayectorias y los alcances están cubiertos. Pero lo que es prácticamente imposible de cubrir es el muy corto alcance. Es decir, el muy corto alcance es algo que te disparan desde una distancia inferior a los 2 kilómetros y que, pues, por tanto, tarda apenas 6, 7, 8 segundos como máximo en caer a tierra. Hasta ahora estos eran morteros o buses, es decir, son balas que, como si fueran balas que tú tiras para arriba y bueno, describen una parábola y sí tienen que tener mucha puntería y muy mala suerte para que vayan a darle a algo, porque no tienen precisión y cuando caen el único daño que pueden llegar a producir es la propia caída de un objeto metálico pesado. Pero el problema es que estos nuevos cohetes de los que estamos hablando llevan cientos de kilos de carga explosiva. Y no es que se disparan y caen cerca porque son muy rústicos, sino que están pensados para caer cerca, para producir un daño sin que los sistemas antimisiles puedan responder a ellos. Este es el nuevo desafío
de Hamás que ha trascendido a través de la prensa. Seguramente los servicios militares y de inteligencia de Israel ya están al tanto de la misma, pero hasta ahora la población civil en Israel no tenía idea de este tipo de armamento, lo que supone un problema muy gordo porque al menos en las distancias cortas, es decir, en un radio de 2 o 3 kilómetros o incluso 4 o 5 kilómetros de la frontera, pues las poblaciones que estén allí pueden sufrir muchísimo peligro. Ya sabemos que hay países como Egipto que cuando tuvo un problema de distancia de la frontera lo que hizo fue trasladar toda la ciudad, barrerla 1 kilómetro para atrás para que los túneles de contrabando de Hamás no lleguen a salir por allí. Pero en Israel no se puede y no se actúa de esa manera de trasladar poblaciones, ni israelíes, ni judías, ni árabes, para protegerlas. Lo que se tiene que hacer es proteger cada metro del país y por ello, pues, esta noticia nos abre un nuevo frente que habrá que ir cubriendo con alguna solución ingeniosa de las nuevas tecnologías, tal como se hizo con el sistema antimisiles o con el nuevo muro subterráneo que se construye en torno a la franja. Las peores previsiones sobre la batalla para expulsar a Daesh de Mosul se están cumpliendo. La coalición internacional causó más de 250 muertos entre la población civil en bombardeos aéreos en el oeste de la ciudad entre el 17 y el 18 de marzo. Las cifras no están todavía claras, pero se trata sin duda de la mayor masacre cometida en Irak desde la guerra en 2003. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha contabilizado 307 civiles muertos y 273 heridos, mientras que Amnistía Internacional denuncia en un informe que ataques desproporcionados y ataques indiscriminados violan la ley humanitaria internacional y pueden constituir crímenes de guerra, decía su informe. Testimonios recogidos por esta organización hablan del empleo de aviones de combate para liquidar a un solo francotirador en el tejado de un edificio. Sí, también de esto hablamos esta semana porque el tema de echar a Daesh de ciudades como Mosul y luego quedará todavía hacerlo con otras ciudades importantes como Raqqa, pues cuando se enfrenta un gobierno o una coalición de gobiernos que llevan consigo reporteros y con libertad de expresión, pues se traduce en estos problemas. Cuando el ejército sirio presidencial, apoyado por las tropas rusas, bombardean y masacran a ciudades enteras de civiles, pues nadie dice ni pío, porque allí no dejan que nadie que no sean los propios reporteros contratados por el gobierno sirio o afines al gobierno ruso estén en la zona. No se permite que ninguna crónica que no sea positiva salga de este tipo de situaciones bélicas. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Alepo. Ahora se está atacando a Mosul y en un solo día se producen, según la coalición, 250 muertos, según el relator, el comisionado de la ONU, 307. Y resulta que Amnistía Internacional reivindica que la ley humanitaria internacional. Aquí yo tengo algo que decir. Yo no sé exactamente quiénes son las personas que forman en Amnistía Internacional y cuál es su formación, pero yo tengo bastante claro que la guerra no es algo que se pueda legislar. La guerra es la ausencia total de humanitarismo. No es posible en las guerras hacer este tipo de leyes que aparte no están promulgadas. Hay en todo caso gente que firman acuerdos como los que hubo después de la guerra de Crimea con la creación de la Cruz Roja. Pero fíjate para qué han servido. Si en la Primera Guerra Mundial se produjeron más muertos que ninguna otra guerra creó y en las condiciones más atroces con utilizaciones de gases guerra química, bacteriológica, etcétera, etcétera. O sea que en el momento que se promulgan las leyes lo que hacen
es incentivar la industria armamentística para que se fabriquen armas que sortean este tipo de prohibiciones y se utilizan otras armas. O sea que a mí me parece de una ingenuidad tremenda y muy peligrosa salir a defender el uso de la ley en guerras abiertas, porque generalmente va a pasar, como en este caso, que solo va a haber un bando capaz de obedecer esta ley. Amnistía Internacional, ¿qué forma de presión o de consejo pueden darles a los de Daesh? ¿Tú crees que los de Daesh van a obedecer la ley internacional aunque se rebaje a otro tipo de condiciones? ¿Está escrito en alguna ley internacional que se pueden decapitar a civiles? ¿Que se pueden arrojar desde las terrazas de los edificios a civiles por su orientación sexual? Que se pueden violar a las mujeres, que se pueden matar a los niños y reclutarlos como soldados. Todo eso no está contemplado en la ley humanitaria internacional. Entonces, lo que no se puede es, en una situación de enfrentamiento total en la que ya no existe la diplomacia, es obligar a un bando a comportarse de una manera que pone en peligro a las personas que están en ese bando. No pone en peligro a los demás. Porque esas personas, si obedecen esas leyes, pero los otros no, pues están más expuestos. Es lógico. Con esto no estoy diciendo que hay que bombardear a los civiles. Es evidente que los civiles no son el objetivo. Pero no olvidemos también que Daesh no es el ejército de un país, ni son unas fuerzas regulares, etcétera, etcétera. Con lo cual, los civiles actúan a modo de escudos humanos y los combatientes, por llamarlo de alguna manera, de Daesh están confundidos dentro de la población civil. Esto se vio y se ha visto 80 millones de veces en todos los enfrentamientos que ha tenido Israel, especialmente con el grupo Hamás, que siempre se ha rodeado de escudos humanos. Por ejemplo, disparando desde escuelas, disparando misiles desde mezquitas, hospitales. Es más, el Hospital Central de Gaza, en su planta inferior está el comando operativo de las milicias y de los ejércitos de Hamás. Desde allí se dirigen, porque saben que allí Israel no va a bombardear, porque entonces va a salir en todas las noticias. Cuando Israel bombardea y por error mata porque estaban allí, pero desde a 50 metros estaban disparando con misiles y responden y justo hay 5 niños jugando en la playa de Gaza y mueren por el ataque, pues es un escándalo internacional que hasta se recuerda en el día de hoy. Y si entras en YouTube vas a ver 80 veces el mismo vídeo con millones de comentarios de los israelíes, el demonio, son lo peor de lo peor. Pero ahora en esta coalición internacional en la que participan 68 países, no solo países árabes, también están Estados Unidos, Francia, países muy civilizados y muy punteros en los derechos humanos. Ellos también les pasa lo mismo, porque están enfrentados en una guerra que es asimétrica. Es una guerra entre la barbarie, que no juegan ni respetan ninguna ley, y los demás que por los organismos internacionales, Naciones Unidas, las ONGs como Amnistía, pues se ven presionados a actuar de determinada manera. ¿Qué ha pasado? Pues que el 17 de marzo han cometido esta masacre, que evidentemente, creo yo, bueno, en mi ingenuidad, no ha sido intencionada, sino que han tratado de eliminar un foco desde el cual les estaban disparando. Pues lo que han hecho es, ante la presión internacional, parar el ataque. Han parado el ataque sobre Mosul. Ya, entonces, ¿qué pasa? Pues que Daesh se está rearmando. Y ahora la resistencia para tomar Mosul va a ser más difícil y va a causar más bajas dentro de la coalición internacional. Va a causar más bajas, va a salir más caro. Es decir, que nosotros, todos los países, tanto de la coalición internacional como los que no participan, porque de alguna manera pagan para que otros participen, pues vamos a estar subvencionando con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, para el que se hagan estos parones, porque los organismos de derechos humanos pretenden que se juegue a un juego que no todo el mundo respeta. Esto es como decir,
estamos en el campeonato del mundo de fútbol, unos juegan con los pies, los otros si quieren la cogen con las manos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a pretender jugar a algo? No se está jugando a algo. A lo que se está jugando es a la vida y a la muerte. Y cuando se juega a la vida y a la muerte, hay que estar en el terreno para saber lo que es respetar los derechos humanos. Terminamos aquí las noticias. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Volvemos ahora a la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentas y qué les cuentas también a nuestros oyentes aquí en Radio Sefarad. Pues mira, comenzamos con una noticia de sociedad. El PP propugna un pacto dirigido a crear en Galicia cementerios específicos para musulmanes y judíos. Este partido, el Partido Popular, ha trasladado al Parlamento gallego la idea de impulsar un amplio acuerdo político en el que quiere implicar también a la Federación Galega de Municipios y Provincias con el fin de habilitar cementerios de carácter supramunicipal que puedan atender las demandas de las confesiones minoritarias con mayor arraigo en Galicia, que en este caso son musulmanes y judíos. La iniciativa está firmada por 7 diputados populares, será discutida y aprobada la próxima semana por el Pleno de la Cámara Autonómica, en el que el PP dispone de la mayoría necesaria para que vea la luz, así que en principio se supone que sí se va a aprobar. ¿Por qué hablan de cementerios de carácter supramunicipal? Bueno, pues porque hay personas de confesión musulmana y judía que viven en Galicia, pero no están concentradas en un ayuntamiento que es el que normalmente se encarga de gestionar el tema de los cementerios. Entonces, lo que quiere el PP es pues que estos ciudadanos que viven dispersos por toda Galicia, pues dispongan, ¿no? Digamos, de un lugar común, claro, o varios lugares comunes donde poder enterrar. Y que o sea, que si en una población hay 2 judíos o 3 musulmanes, pues se entiende que no se cree un cementerio propiamente pero dicho, sí que haya un cementerio o varios en Galicia que atiendan estas necesidades de estas confesiones minoritarias, pero con arraigo en Galicia. Así que estaremos atentos a esta propuesta del PP gallego y mientras les contamos, bajamos un poquito en el mapa y nos situamos en Segovia, porque ya se ha presentado el 10º ciclo de actividades de la judería, que incluye exposiciones, visitas y fiestas. Así que ya se llega a los 10 años de una buena cifra. Este ciclo, en el que hay que destacar en esta edición que estudiantes judíos de 2 ciudades visitarán Segovia para conocer la cultura sefardí. ¿Y de dónde vienen estos estudiantes? No se sabe todavía, pero imaginamos que localidades cercanas, 3 colegios judíos en España, así que no puede, si son 2 está fácil, ¿no? O de Melilla o de Madrid o de Barcelona. Hay muchas actividades en esta 10ª edición, se las iremos contando según se vayan desarrollando, pero les adelantamos que el próximo lunes 3 de abril se inaugurará en el Centro Didáctico de la Judería la exposición El poder de la sociedad civil durante el Holocausto, el caso de Bulgaria, entre 1940 y 1944, y también que ese mismo día Marcel Israel, secretario y coordinador de Relaciones Internacionales para el Consejo Nacional de las Comunidades Religiosas en Bulgaria y asesor presidencial de Religiones por la Paz en Europa, ofrecerá una conferencia sobre este tema. El sábado 8 de abril, Amparo Alba, una amiga también de Radio Sefarad, como Marcel Israel, del Departamento de Hebreo y Arameo de la Universidad Complutense, Alba, les decimos, hablará sobre los judíos de Castilla en la Edad Media, aproximación histórica y cultural. Y ya en mayo, el día 24, se presentará el libro Estoy aquí por un error, la historia de Dagmar Lieblova, de Marek Laugerman, que narra la historia de una superviviente del Holocausto. También habrá visitas guiadas, jornadas gastronómicas. Ya, como les decimos, les iremos contando. Pero muy felicidades bien, a los segovianos, al Ayuntamiento de Segovia, por este 10º aniversario ya. Ese adelanto que nos traía Raquel. Volveremos con más cuando sepamos también
¿Y ahora con qué finalizamos? Pues vamos a recibir una visita muy importante en España, en concreto en Madrid. Nos va a visitar Margot Glantz. Margot Glantz es una escritora, ella se define como escritora, profesora, periodista, tuitera y facebookera. Bueno, está a tope también con las redes sociales, ¿no? Sí, Glantz es una de las grandes novelistas, ensayistas, críticas y académicas de la lengua española. Desde 1995 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. En 2004 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Además recibió la Presea Cervantina y el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2015. Es una de las intelectuales judías más destacadas y va a participar en una iniciativa que propugna Maite Pagazaurtundúa, que es diputada de UPyD en el Parlamento Europeo, donde también es vicepresidenta del grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos. Esta iniciativa lleva el título de El arte de las valientes. Se va a celebrar el 6 de abril a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes y consta de dos actividades principalmente. A las 7, Margot Glantz ofrecerá una conferencia magistral bajo el título Las valientes que nos precedieron, y a las 7:30 habrá un encuentro de escritoras, Ser radical para defender la democracia y la dignidad humana, en el que participarán la propia Margot Glantz, nuestra querida Esther Bendahan, Phil Camino, Carmen Guaita y la propia también Maite Pagazaurtundúa. A las 8 habrá un cóctel y nosotros intentaremos entrevistar a la señora Glantz para que nos hable de su trayectoria vital y profesional aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues esperamos que sea así, que podamos entrevistarla y la tengamos en los micrófonos contigo, Raquel, y con todos los oyentes de aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.